Los vampiros forman parte de la historia de la humanidad desde hace siglos, pero no son como nos lo cuentan en las películas. Esos hombres apuestos bien vestidos que cuando tienen una víctima clavan sus colmillos en sus cuellos para beber la sangre, dejando dos pequeños orificios. Los vampiros son entes demoníacos, carentes de la posibilidad de poseer cuerpos de personas vivas. Hace un par de días hablamos de los hombres lobo, pero ahora las historias que estás por escuchar aseguran las personas que las enviaron que son 100% reales. Quédate a disfrutar de estos 4 encuentros con vampiros. Esto es Inframundo. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. El vampiro del panteón. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Palacios. Soy de México y lo que les voy a contar es un relato real transmitido en mi familia. Y fue mi bisabuelo quien lo vivió. Era el año de 1944, cuando él era el panteonero del pueblo. Por suerte mi abuelo aún no había nacido. A lo largo del relato comprenderán por qué digo esto. Comenzaba el mes de abril cuando esa noche descubrió a aquel señor deambulando por el panteón. Mi bisabuelo no lo conocía, pero, dado al horario, fue directo hacia él para cuestionar su presencia. Vestido con un traje negro y corbata roja, el intruso se excusó diciendo que se había quedado en la tumba de un familiar, que le disculpara y que ya se retiraba. Con un pálido semblante risueño, se despidió de mi bisabuelo, luego de estrecharle la mano, a la que sintió extremadamente helada. En el transcurso de los días, todo el pueblo se vio envuelto en un gran desconcierto. Un niño de apenas 5 años había desaparecido de su hogar durante la madrugada. Sus padres, desconsolados, no podían entender cómo sucedió. Simplemente encontraron la habitación vacía al despertar. Días enteros se movilizaron, pero no lograron dar con su paradero. Cuando desapareció el segundo pequeño, el pánico comenzó en todos lados. En tanto la policía, como así también los hombres del pueblo, buscaban intensamente a los extraviados, mi bisabuelo se volvió a topar con aquel intruso. Otra vez lo vio caminar por los pasillos del panteón, solo que ahora no logró alcanzarlo para recriminarle su osadía. Hasta que 3 semanas después, cuando ya se habían perdido 2 niños más, entre ellos una pequeña, lo volvió a ver perderse entre unos mausoleos que estaban casi al final del camposanto. Él asegura que lo vio ingresar a un mausoleo perteneciente a una reconocida familia, pero al llegar al lugar, la perplejidad irrumpió la claridad de su mente. Solo los féretros estaban a la vista. El hombre vestido de traje se había esfumado de la nada. Mientras la noticia de que un fantasma se manifestaba por las noches en el panteón se desparramaba por el pueblo, los pequeños eran vigilados en todo momento por temor a que fueran los próximos en desaparecer. Las autoridades comenzaron a entrar en desesperación por el hecho de no poder enclarecer el misterio. Los padres se desvelaban con sus hijos entre sus brazos. Llantos y sufrimientos atormentaban a las familias de los extraviados. 2 meses después de la primera desaparición, siendo las 2 de la madrugada, un grupo de policías junto a otros hombres se presentaron en el panteón. Eran muchos, entre ellos había chamanes, brujos y también algunas curanderas.
los cuales vinieron desde otros pueblos. Fueron ellos mismos los que los guiaron hasta allí. Le pidieron a mi bisabuelo que los llevara hasta ese mausoleo, aquel donde se manifestaba el fantasma. El horror que perturbó sus almas al encontrar esa horrible imagen les duró por el resto de sus vidas. Aquella aparición que veía mi bisabuelo se trataba del mismo cuerpo que había dentro de uno de los féretros. Pero su inusual condición fue lo que aterrorizó a todos. El cuerpo tenía la boca cubierta de sangre y no era un cadáver, pues segundos después de abrir el ataúd, ese espectro abrió sus ojos. La lúgubre escena arrastró a todos hacia el más profundo de los miedos. Aún así, con gritos y maldiciones, sacaron al hombre del féretro para luego llevarlo a un lugar cubierto de malezas. Cegados por el odio, le arrancaron la vida al sujeto, con piedras, machetes, qué sé yo. Este solo daba alaridos infernales. El cuerpo lo prendieron con fuego hasta quedar convertido en cenizas pestilentes. Esa noche pasaría a ser la historia más siniestra e increíble del pueblo. Los cuerpos de los pequeños infantes fueron encontrados días después. Estaban sin vida y sin una gota de sangre. Por más que les resultaba imposible de creer, tuvieron que aceptar los dichos de los brujos y chamanes. Ese ser era un auténtico vampiro, quien usurpó el féretro de un difunto. Eso se supo porque entre estos se halló el cadáver del verdadero dueño. Despreciados y tratados de locos, los pobladores dejaron de hablar sobre el tema. Sin embargo, mi bisabuelo se atrevió a mantenerlo latente en la familia, aunque seamos pocos los descendientes que creemos en su veracidad. Seres chupasangre. Me desperté por el bullicio del entorno. Abrí mis ojos en ese instante. Es lo único de lo que me arrepiento de haber hecho a lo largo de mis ya 72 años. Frente a mí quedó a la vista lo que considero el mismo infierno posado en este mundo. Mi nombre es Leandro. Esto que les narraré se remonta en la década de 1970. Un joven estaba tirado sobre la húmeda tierra que una leve llovizna aún empapaba. Estaba sin ropa, dando ligeros movimientos involuntarios, pues junto a él había otros dos. Eran ellos los que se zamarreaban al darle esos mordiscos que aún perduran en mi deteriorada memoria. Clavaban sus dientes en su carne para arrancárselas de un tirón. El líquido vital del joven ya sin vida brotaba. Era eso lo que ellos buscaban, pues apenas la sangre comenzaba a fluir, ponían sus asquerosas bocas en la herida para beber salvajemente, y enloquecidos por calmar su sed, la bebían, saboreaban y disfrutaban. A mi derecha había una muchacha con un paño en la boca, y maniatada lloraba a cántaros contemplando la faena. Estaba sentada apoyada sobre las llantas en un carro, misma condición en la que me encontraba yo. Desde unos matorrales se acercaron 3 personas más. Uno de ellos arrastraban a otro hombre tomándolo de las manos. Inconsciente o sin vida, no lo sé. Lo colocaron cerca de quien estaba siendo devorado. Acto seguido, los 3 se lanzaron sobre el nuevo cuerpo para convertirlo en otra fuente de alimento. En tanto veía cómo extraían con sus bocas toda la sangre de los cuerpos, un nauseabundo olor llegó hasta mí, o quizá recién en ese momento me percaté de eso. Por un momento pensé que eran los cuerpos de las víctimas, pero no. Eran esos 5 sujetos los que despedían ese olor a muerte.
Por el estado del sobrecogimiento indescriptible en el que me encontraba, no sabía si eso era real. Solo recuerdo el bombeo apresurado de mi corazón queriendo estallar. Uno de ellos volteó para mirarme. Sonriente me dijo que me tranquilizara, porque pronto seguiríamos nosotros. Abrumado por presenciar eso con mis ojos, o tal vez resignado a que correría con la misma suerte, me detuve a observarlos. Automáticamente entendí el olor. Los rostros de estos eran pálidos, purulentos, como si fueran unos zombies. Ni siquiera los veía parpadear. Cuando terminaron con los dos cuerpos, supe que la muchacha y yo seríamos los siguientes. Perdido en un miedo abismal, recordé a mi familia y amigos como si fuera la despedida final. La mujer dio batalla mientras la jalaban de los cabellos, acercándola al resto de los difuntos. Con perversión y burlas le destrozaban las ropas. Dos de ellos caminaron hacia mí, mirándome como si en sus retorcidas mentes ya imaginaran mi final. Cuando me tomaron sentí desfallecerme de terror. Uno de ellos me arrancaba la camisa, a la vez que otro me arrastraba de los pies. Un grito ensordecedor retumbó mis oídos, maximizando el pánico. Es lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento. Me desperté allí en el mismo lugar frente a esos dos cuerpos, a quienes tristemente se les unió también la muchacha. Ella tampoco pudo escapar. Atolondrado me puse de pie, caminé más de 30 minutos entre un espeso monte hasta llegar a una carretera. Estaba a más de 100 kilómetros del campamento, desde donde me llevaron sin recordar cómo. La policía encontró los cuerpos donde les indiqué. Para ellos se trató de una secta satánica de caníbales, pero yo sé que eso no es cierto. Esos eran vampiros, vampiros de verdad. Sus cuerpos putrefactos vivientes dan crédito de mis palabras. Seguramente se pregunten por qué el vampiro que me arrancó la camisa gritó para después soltarme. Creo que sé la razón. Sobre mi pecho colgaba un crucifijo de plata y un tatuaje de la Virgen de Guadalupe, ocupando un gran espacio. Sin dudas, eso me salvó la vida. No encuentro otra explicación. El extranjero. Mi nombre es Patricio Rubalcaba. Lo que deseo compartirles ocurrió hace algún tiempo, cuando yo tenía 23 años. Emigré a un estado vecino en busca de mejores oportunidades económicas. Esto, al ser contratado por una empresa de construcción, conocí a un grupo de hombres que también provenían de otros lugares. Entre ellos había un extranjero del que prefiero no mencionar su nombre. Pelirrojo de piel muy blanca, eludía cualquier tipo de plática con nosotros. No era introvertido, pues en el bar donde nos juntábamos a tomar unas copas los fines de semana, lo veíamos platicar a gusto con los demás. Solo los que vivimos con él quedamos fuera de su grupo selecto. Quizás tendría unos 45 años hablando fluido el español, por lo que presumíamos que ya llevaba tiempo en el país. Sin embargo, su persona denotaba una cierta imagen de hombre rudo, tétrico diría yo. No solo nos evitaba, sino que también en ocasiones nos miraba con un indiscreto odio en sus ojos. Una noche, cuando ya estábamos en la casa que la empresa nos facilitaba para vivir, uno de los chicos se trenzó a golpes con él. Luego supimos que acarreaban una animosidad desde hace tiempo. No obstante, lo que pasó a los 2 días fue lo que nos enmudeció a todos. El muchacho con el que se había enfrentado apareció sin vida en un baldío cerca de la obra en la que trabajábamos. Tenía la garganta abierta,
con signos de haber sido mordido con una brutalidad semejante a la de una bestia salvaje. Casi no tenía sangre en su cuerpo. Era algo bastante raro. Nadie supo qué pasó. Esa tarde, al finalizar el trabajo, él no regresó a la casa con nosotros, por lo que no pudimos ayudar a la policía. Fue así que optaron por cerrar el caso culpando al atacante como un animal salvaje, el cual podría haber venido del bosque que había próximo a la zona. Cuando llegó el fin de semana nos reunimos nuevamente en aquel bar. También estaba el extranjero, haciendo de nueva cuenta que no nos conocía, en tanto coqueteaba con una linda chica. Lejos de mostrar al menos un poco de remordimiento, ya que él había tenido ese fuerte enfrentamiento con el compañero difunto. Cerca de la 1 de la madrugada, lo vimos salir del lugar con la joven. Frío y altanero, nos observó al pasar por nuestro lado. Minutos después recibí el sorpresivo llamado de mi jefe. Me preguntó si estaba aún en el bar, pues por el problema que la empresa había tenido a causa del fallecimiento del obrero, necesitaba un velador en la obra, algo que la policía acababa de exigir. Acepté sin dudarlo, pues no tenía otra opción. Sin darles muchas explicaciones a los otros amigos, me despedí de ellos rumbo al lugar. Cuando llegué me percaté de que la puerta del portón estaba sin seguro. Evidentemente había ingresado alguien. Estaba a punto de llamar a la policía cuando escuché ese inconfundible sonido. Era como cuando a alguien le cubren la boca y éste trata de gritar. Al ingresar, seguí el murmullo hasta donde se encontraba una montaña de ladrillos. Detrás de este contemplé precisamente el último aliento de vida dado por esa inocente. Tendida en el suelo estaba aquella muchacha del bar. El extranjero estaba arrodillado a su lado. Con una mano le tapaba la boca mientras con un grotesco acto presionaba sus mandíbulas sobre su cuerpo, precisamente en el cuello. Desde una herida abierta le succionaba la sangre. Les juro que lo hacía. Completamente en shock por lo que veía, atiné a tartamudear. Él levantó la mirada cuando me escuchó. Vi su rostro transfigurado y demoníaco. Con unos ojos rojos me impregnó su odio hasta en el alma. Corrí desesperado para tratar de sobrevivir. Detrás de esa montaña de ladrillos quedó sepultada mi cordura. Jamás encontraron al extranjero. Por la falta de evidencia, fui absuelto de toda culpa. Aunque nadie tomó como algo serio mi testimonio, las decenas de curanderos que visité para buscar que me quitaran esos ojos rojos de mi mente, me dijeron que aquel sujeto era un demonio. Que estos no usan capas negras ni colmillos afilados como en las películas, pero que se posesionan de las personas. Estos son los verdaderos vampiros. Solo sabremos que tenemos uno cerca cuando sintamos sus dientes arrancarnos un pedazo de carne para luego beber nuestra sangre. La familia de vampiros. Los vampiros, al ser cuerpos no vivientes, manipulados por entes, estos se van pudriendo, solo que a menor velocidad. Para mantenerlos el mayor tiempo posible, buscan alimentarse de líquido vital, de personas jóvenes. Si son niños, mucho mejor. Odian los espejos, no porque no se puedan reflejar en ellos, más bien porque por medio de estos pueden ver el estado de putrefacción del cuerpo que están usando. Una vez corrompidos, buscan otro nuevo. Esto es lo que descubrí sobre su naturaleza después de informar durante años sobre ellos. Y es que yo tuve una experiencia con estos entes. Es lo que traigo para compartir el día de hoy. Mi nombre es Susana Montes. Esto ocurrió en la década de los años 80.
Laboraba como doctora en una clínica de mi ciudad. Una noche, al salir del establecimiento, se me acercó una anciana entre lágrimas. Me suplicaba que por favor ayudara urgentemente a su hija, quien estaba enferma, y la familia no podía pagar su atención médica. Me conmoví. Mi espíritu servicial no me dio opciones. Nos subimos a un taxi que aguardaba a la mujer en la esquina de la calle. Yo me subí en el asiento de atrás donde había un señor. Solo avanzamos unas cuantas cuadras y puso un paño en mi boca. Ahí perdí el conocimiento casi inmediatamente. Recuperé la conciencia en una habitación donde había otras personas. Un muchacho junto a una pareja de ancianos. Estaban de pie al lado de una cama. Sobre esta había una joven embarazada con los síntomas de trabajo de parto. No había nadie enfermo. Me habían llevado ahí con engaños para que ayudara a dar a luz a aquella mujer. Ellos no eran normales. Tenían unas caras muy feas y demoníacas, blancas, labios morados como si no tuvieran vida. Sus pupilas dilatadas permanecían siempre a la vista porque no parpadeaban. Solo la mujer a punto de parir parecía normal. Lloraba y sufría. Me suplicaba que la ayudara. Aterrorizada empecé a sollozar, temiendo por mi vida. Los gritos de dolor de la mujer me obligaron a reaccionar. La criatura venía en camino. Casi balbuceando de estupor, les pedía a los presentes las cosas que necesitaba para realizar el trabajo. Ellos me miraban inexpresivos, sombríos y macabros. Entre gritos y sin aún poder asimilar lo que estaba pasando, esa noche ayudé a dar a luz a la desconocida. Un varón salió de su vientre. Mas un escalofrío inmesurable sucumbió mi entendimiento al observar el rostro del recién nacido. Era abominable. Tenía garras en sus manos, ojos rojos y piel pálida, con avejentadas facciones. Por el shock sufrido al verlo, lo dejé caer en la cama para después retroceder aterrorizada. El pánico provocó mi llanto, que fue truncado por el joven presente ordenándome que me callara. Este mismo cargó al bebé en sus brazos. Después lo contempló por unos instantes. Abrió su boca para sacar una repugnante lengua con la que comenzó a lamer a la criatura. Hasta el día de hoy pido a Dios que la mujer que acababa de parir ya estuviera sin vida y no inconsciente como pensaba. Porque apenas pasados unos minutos, el matrimonio anciano se acercó sobre su cuerpo para arrancarle un trozo de carne del cuello y muslo, desde donde bebían enloquecidos el abundante líquido rojo que brotaba. Jamás volví a ver a ninguno de los presentes. Estaba recostada sobre el césped de una plaza cuando un oficial me despertó. Ni siquiera me tomaron la denuncia, pues no fui capaz de darle dirección alguna. Desde entonces creo en los vampiros. Estos me dejaron con vida, tal vez convencidos de que nunca nadie creería mi historia, tal cual como sucede hasta la actualidad. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.